Vamos a leer los versos que van del 11 al 14. Y lo que va a decir, lo que dice ese libro ahí, en esa porción, no vaya usted a pensar que lo digo yo. Eso está escrito ahí. Ok. Hebreos 5, 11 al 14. Amén. Dice así la palabra de Dios. Acerca de esto, después yo le digo lo que es. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria al Señor. Padre mío, aquí hay gente que te necesita urgentemente y posiblemente ni lo sepa. Pero tú atiendes a que tiene necesidad, no importa si lo sabe o no lo sabe. Por eso tú nos dices que nosotros intercedamos por ellos. Señor, acá hay gente que necesita salvación y tú eres experto salvando. Tú eres experto haciéndolo, Señor. El único que puede salvar un alma es tú. Más nadie lo puede hacer. Y no sé si habrá un milagro más grande que salvar un alma. Yo no sé si habrá uno más grande. Aleluya. Si tú me salvaste a mí, Señor, entonces todo el mundo puede ser salvo. Yo sí estaba perdido, Señor. Salva a mis hermanos, Señor, a mis futuros hermanos. Gloria a Jesús. Y bendice a mis hermanos que están aquí, Padre, pero pido en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi hermano, póngase cómodo. Gloria al Señor. Alabado a su nombre. Les decía a mis hermanos que estuvimos refiriéndonos el domingo pasado a esos creyentes que tienen una infancia espiritual muy prolongada y del peligro que eso representa para su vida espiritual. Porque al no poder utilizar la palabra de Dios como un escudo para protegerse de los ataques, es muy vulnerable. Entonces, en esos creyentes sucede aquello de que la palabra los ha hecho salvos, pero no libres. Y Dios quiere que a todos sus hijos el conocimiento de la verdad los haga libres. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Pero para que el conocimiento de la verdad nos haga libres, necesitamos estudiar la palabra, entenderla, creer en ella y aplicarla a nuestras vidas. Eso nos cuesta mucho. En el caso nuestro,
Usted solamente necesita poner la disposición. Nosotros ponemos los demás. Todo lo que usted necesita estar dispuesto a aprender y nosotros ponemos lo otro. Y oiga una cosa, mi hermano. Si usted no paga el precio que cuesta dedicarle tiempo al estudio de la palabra, si no paga el precio que cuesta dedicarle tiempo, tiene que pagar un precio más alto por ignorarla. Como quiera hay un precio que pagar. Y el precio de ignorar la palabra de Dios es más alto que el que usted tiene que pagar para conocerla, de manera que sea sabio y dedique tiempo al estudio de la palabra. Gloria al Señor. Pero como le dije hace solo un momento, la exhortación de avanzar hacia la madurez no es solamente para aquellos hermanos que están un poco retrasados en el crecimiento espiritual, sino para todos los cristianos, para todos. Lo mismo para el recién convertido que para el que tiene 50 años sirviendo en el reino. ¿Por qué? Por lo que perseguimos, por la meta que perseguimos. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿A dónde que Dios nos quiere llegar? Efesios 4. ¿A dónde que Dios nos quiere llevar? ¿Hacia dónde vamos? Gloria al Señor. Del 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El objetivo es que se forme en nosotros el carácter de Cristo. Esa es la meta. De manera que la mejor forma de usted medir su crecimiento espiritual es usted viendo en la medida en que pasa el tiempo cuánto usted se va pareciendo a Cristo. Menos yo y más Cristo. Eso debe ser el proceso. Cada vez parecerme menos a mí. Porque cuando Jehová me examinó, me dijo, no me gusta. Te voy a transformar a la imagen de mi hijo. La meta es Cristo. Gloria al Señor. Que cada vez usted se parezca más a Cristo. Oiga, ¿cuál es la meta? Eso significa que Dios quiere que seamos discípulos, que afrontemos los asuntos de la vida de manera madura y no infantil. Gloria al Señor. Que tengamos la expectativa de que Dios logre conmigo todo aquello para lo que Él me llamó. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Y ya nosotros sabiendo que la meta es llegar a la plenitud de Cristo, tenemos que entender que en esta vida es imposible que logremos la madurez plena. No, aquí no. Podemos avanzar y avanzar, pero nunca llegaremos a la plenitud de Cristo. Ahora, cuando este cuerpo se ha transformado y ya uno
obedezca en todo y no cometa errores, ya es otra cosa. Gloria al Señor. La meta es Cristo. De manera que no luche por parecerse a mí, es a Cristo. Por más espiritual que usted vea a su pastor y más consagrado, no, Cristo es la meta. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre. Exaltado sea el nombre del Señor. Les decía, mis hermanos, que para avanzar en el camino de la madurez necesitamos estudiar la palabra, entenderla, creer en ella y aplicarla en nuestra vida. Eso lo dijo Jesús, eso no me lo estoy inventando. Eso lo dijo Jesús. Jesús estaba enseñando una vez en el templo, en el lugar de las ofrendas. Y a las personas que él sabía que habían decidido rechazarlo sin importar las credenciales que él presentara, se le acercó y le dijo: el que no cree en mi palabra, en su pecado morirá. Gloria a Dios. Así se lo dijo. Y aquellos que habían creído en él, les dijo, aquellos judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gloria a Dios. Juan 8. Él cogió y le dijo eso a los que creían en él. Porque yo no sé si usted sabe que Jesús conoce los que creen en él. Amén. ¿Usted sabía eso? Jesús conoce los que creen en él. Se pone a aparentar que yo creo en Cristo, está perdiendo su tiempo. Pues Jesús conoce a cualquiera. Dice: conoce el Señor los que son suyos. Los suyos Él lo conoce. Y fue donde los suyos hablar de esa palabra que están allá en Juan 8, versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. Aquellos que le dijo que se iban a perder y habló de lejos. Y cuando iba a hablar con los que creían en él, se acercó a ellos y le habló al oído. Porque Jesús tiene intimidad con aquellos que creen en él. Jesús busca intimidad con los que creen en él. ¿Qué significa permanecer en la palabra para ser un verdadero discípulo? Identificarse con ella y hacer de la palabra su estilo de vida. Gloria al Señor. Esa llamadita que usted va a hacer para rellenar aquel, antes de hacerla, usted dice: Jehová, pues me está llamando. Aleluya. Y Jehová prueba esto. ¿Qué es esto de Jehová? Así es que usted obra cuando usted está madurando. Voy a llamar a fulano para rellenarlo. Pero antes de cuando coge el teléfono, usted dice: Jehová probará esto. Su nombre es gloria. Estoy diciendo esto por alguien que me está mirando. No está aquí, pero me está mirando por las redes. Gloria al Señor. Cuando coge el teléfono para hacer esa llamadita que tú haces, primero pregúntate si Dios va a probar eso. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Hay poder en Jesús. Pero a veces nosotros, en el reino también, que esto no salga de aquí, las apariencias engañan. Aleluya. Y a veces se dan condiciones
en la vida cristiana o en algunos cristianos que nos hacen creer que es un cristiano maduro, pero no necesariamente lo es por esas condiciones. Una de esas condiciones que se dan, que nos hacen creer que un cristiano maduro, porque tiene muchos años en la iglesia. Usted puede envejecer en la iglesia y no necesariamente tener madurez espiritual. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es imprescindible el tiempo para madurar. Nadie madura sin que el tiempo pase. Pero el solo hecho de tener mucho tiempo en el reino no significa necesariamente que usted es un cristiano maduro. Y eso es justamente lo que trata esa porción bíblica que nosotros leímos. Eso es justamente lo que trata. El escritor del Epístola de los Hebreos dice: ustedes debían ser maestros ya, por el tiempo que tienen. Esa epístola se escribió como 40 años después que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Casi 40 años después. Y todavía 40 años después, cuando se escribió esa epístola, los judíos estaban en el templo matando puerco y chivo y haciendo sacrificios. Entonces el escritor del Epístola a los Hebreos quería que sus paisanos se desarrollaran lo suficiente para que pudieran persuadir a los que estaban en eso, que ellos estaban en el error. Y por eso le escriben esos términos. Y lee el verso 11. Del 5. Hebreos 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Él está hablando ahí del sacerdocio de Jesús como sacerdote. Dice acerca del sacerdocio de Jesús, acerca de Jesús como sacerdote. Tengo muchas cosas que decirle, pero difícil de explicar. No es que las cosas eran difíciles de entender, sino que ellos tenían problemas para entender. Gloria a Dios. ¿Por qué? Para ser sacerdote, de acuerdo a la ley de Moisés, había que pertenecer a la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví, pertenecer a la familia de Aarón. Tenía que ser del linaje de Aarón. Y Jesucristo no era de la tribu de Leví. Jesucristo es de la tribu de Judá. Gloria a Jesús. Entonces ellos se preguntaban: ¿y por qué Dios constituye a Jesucristo sacerdote si él no es de la tribu de Leví? No entendían. Jesucristo fue constituido sacerdote por juramento. Gloria a Jesús. Juró el Señor, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:21. Gloria al Señor. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús fue constituido sacerdote según el orden de Melquisedec porque era un sacerdocio superior al sacerdocio de Leví. El sacerdocio levítico era provisional, era transitorio hasta que llegara la promesa. Jesucristo tiene un sacerdocio eterno. Gloria a Jesús. Entonces Jesucristo no podía ser sacerdote por medio del orden levítico, porque era superior a eso. Gloria al Señor. ¿Por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento? ¿Qué necesidad había de eso? ¿Por qué Dios establece ese sacerdocio? Porque Dios es santo y hace un pacto con un pueblo que es pecador. Dios hace un pacto con los israelitas
los israelitas son pecadores y Dios es santo. Entonces, los israelitas no podían vivir sin pecar igual que usted y yo. Entonces el pecado rompe la comunión con Dios. Y como hizo un pacto con ellos y el pecado rompe la comunión, como ellos iban a pecar, entonces el pacto iba a dejar de existir por razón de pecado. Entonces Dios, que es sabio, dice: hay que buscarle una salida a este asunto. Hay que buscarle una salida al pecado hasta que llegue la promesa. Entonces se establece un sistema en el Antiguo Testamento para bregar con el asunto del pecado hasta que llegara Jesucristo. Dice la Biblia que el pecado ofende de manera tan profunda la santidad de Dios, que el que peca debe morir. La paga del pecado es muerte. El que peca debe derramar su sangre. Pero ¿qué ocurre? Dios, que sabe que fue Adán allá atrás que nos dañó, dice: ellos son pecadores, pero cuando peque yo no debo matarlos, yo debo tener misericordia. Entonces Dios establece un sistema. Dios establece un sacerdocio para mediar entre Dios y él, de tal manera que cuando un israelita peque, vaya con un animalito ante Dios y le diga: mira, Jehová, yo pequé contra ti. Yo merezco morir, derramar mi sangre porque yo pequé. Pero como tú eres bueno y tienes misericordia de mí, en lugar de yo derramar mi sangre, tú aceptas la sangre de ese animalito que no tuvo que ver nada con mi pecado y eres tu sustituto. Se derrama la sangre de él y se resolvió el problema. ¿Usted entiende eso? Ellos no lo entendían. Gloria al Señor. Ellos no entendían eso. Hubo que buscarle una salida al pecado hasta que llegara Jesús. Entonces ese sistema que Dios estableció para resolver el problema del pecado hasta que llegara aquel que cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya llegó. Dios establece un sistema que era pesado, muy pesado. El sistema de la ley era un sistema pesado. Y Dios lo establece tan pesado, de tal manera que ellos estuvieran ansiosos de que llegara Jesús para decir: nos quitamos esto de encima. Por eso Dios establece el sistema tan pesado. Busque Deuteronomio 27:26, usted verá lo que dice ahí. ¿27 y 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Para cumplir la ley, había que cumplir la ley completa. No se podía fallar en nada. Y la ley decía: el que cumpla toda la ley será salvo. De manera que nadie podía ser salvo porque no podía cumplir la ley totalmente. Por eso es que la Biblia habla de la maldición de la ley, que estaba bajo maldición. Porque dice: maldito todo el que no la cumpla completa, y nadie la podía cumplir. Todo estaba bajo maldición, incluyéndonos a usted y a mí. Entonces usted se pregunta: pero ven acá, pastor, usted que está predicando de eso. ¿Y cómo un Dios justo establece un sistema y le dice a la gente: cúmplelo, sabiendo de antemano que Dios no lo puede cumplir? ¿Y dónde está la justicia de eso? ¿Dónde está esa justicia? Cumplan eso así de entero y Dios sabe que no lo puede cumplir. Imagínense que alguien hubiera podido cumplir toda la ley y habiendo cumplido toda la ley era salvo. Entonces la salvación no se le dio, yo me la gané. ¿No es así? Y nadie se podía, la ley
La salvación es por gracia desde el Antiguo Testamento. Gloria a Jesús. Nadie tiene capacidad para salvarse el mismo, nada más Dios sabe. Gloria a Jesús. Por eso Dios lo hace así. Ellos no podían nadie cumplir la ley. El único judío que cumplió la ley completa fue Jesús. El único judío que cumplió la ley completa, total. Y estaba obligado a cumplir la ley completa. Usted se preguntará, ¿y por qué? Porque el que no cumplía la ley era pecador. Y Jesús no podía ser pecador porque Jesucristo vino a destruir el pecado. Y si Jesucristo pecaba, entonces el pecado tenía autoridad sobre él. Usted no ve que un hombre como Juan el Bautista no entendió. Cuando Jesús viene de Galilea allá a Jerusalén y hace su filita para bautizarse, cuando Juan lo ve, dice, a este no me voy a bautizar. Tú tienes que bautizarme a mí, yo bautizarte a ti. Juan no entendió. Por eso le dice Jesús, no, deja ahora porque conviene que cumplamos toda justicia. Juan no sabía lo que Jesús le estaba diciendo. Juan, yo tengo que cumplir toda la ley. Porque si no cumplo toda la ley, soy un pecador y yo vine a destruir el pecado. Y si yo peco, entonces el pecado está sobre mí. Usted no ve que antes de ir a la cruz se para ante todos sus enemigos y le dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién dice que yo he cometido un pecado jamás? Porque Jesús no podía pecar. Precisamente por eso fue engendrado por el Espíritu Santo, y no como usted y yo que nos engendró un hombre en el vientre de una mujer. Si no es engendrado por el Espíritu Santo, no podía. Y si nace con el germen del pecado como nosotros, peca. Pero Dios sabe hacer las cosas. Por eso cuando Dios le da un consejo, oigamos ese consejo, porque Dios sabe hacer las cosas. Gloria al Señor. Entonces ellos no entendían ese sacerdocio. No entendían el sacerdocio de Jesús. Jesús no entró con una ofrenda de sangre de chivo al lugar santísimo. Dice la Biblia que entró con su propia sangre. Padre, mira lo que te doy como ofrenda para que perdone a esos cabezones que están en la tierra. Gloria a Dios. ¿Y tú crees que si no fuera así, yo fuera salvo? Solamente una sangre como la de Jesucristo me podría salvar. Gloria a su nombre. Gloria a Jesús. Alabado sea su nombre. Exaltado sea su nombre. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Santo Dios. Termina de leer el pasaje. Los otros versos del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria al Señor. Usted entendió lo que yo le acabo de explicar. Amén. Ellos no lo entendieron. ¿Por qué usted lo entendió? Porque esa fue la promesa que Dios hizo cuando habló del nuevo pacto. Que esos pequeñitos de aquí en adelante, el más chiquito, el más grande, iba a entender sin necesidad de que un intermediario le explicara. Usted lo puede entender solo porque usted tiene el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces ahí dice el escritor del Epístola a los Hebreos que nosotros, cuando obedecemos la palabra de justicia de manera constante, vamos creciendo espiritualmente. Y ese crecimiento espiritual nos permite distinguir lo malo de lo bueno. Pueden haber predicadores que le hablen muy bonito y usted para su antenita espiritual y le dice, Espíritu Santo, hay un problema aquí.
Y por el Espíritu usted discierne si la palabra se oye bonito, pero como que hay algo que no me cuadra. La constante obediencia a la palabra de justicia produce crecimiento de tal manera que usted pueda distinguir lo que es de lo que no es. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Pero hay un segundo elemento que cuando se da en algunos creyentes nos hacen pensar que ese creyente maduro está progresando en la madurez. Por ejemplo, cuando la persona quiere mucho conocimiento teológico, producto de hacer maestría y doctorado en teología, y la gente sabe mucha Biblia. Cuando usted ve a esa gente que sabe mucha Biblia, usted puede decir: estoy frente a un cristiano maduro. Cuidado. Ese conocimiento ayuda, pero no es una señal inequívoca de que hay madurez espiritual. Todo lo contrario. Algunos lo adquieren precisamente porque son niños. Oiga lo que estoy diciendo. Algunos lo adquieren precisamente porque son niños. ¿Para qué? Para que tú veas cuánto no sé de teología. Conozco un caso de alguien que estableció una célula. ¿Para qué son las células? Las células en la mayoría de los casos son evangelísticas. Y para estudiar la palabra, para que tú profundices en el conocimiento. Pero esa persona lo menos que tenía en su mente era eso. Esa persona quería que ustedes vengan para que vean cuánto yo sé. Es una niñada. Gloria, no estén dando mente. No se pongan a estar dando mente. A Dios no le gusta eso. Bendito sea su nombre, Señor. De manera que el hecho de que una persona tenga mucho conocimiento bíblico no es necesariamente una señal de que es una persona espiritualmente madura. Gloria al Señor. Y hay otro elemento también que nos hace pensar que estamos ante una persona que espiritualmente tiene madurez espiritual. Y es cuando una persona tiene muchos dones espirituales. Gloria a Dios. Sobre todo cuando tiene esos dones que impresionan. Profecía, palabra de conocimiento y ese tipo de cosas. Recuérdese que los dones los reparte el Espíritu Santo de manera soberana, como Él quiere. Gloria al Señor. Y cuando el Espíritu Santo te da un don a ti, el Espíritu Santo te da un don, no es para satisfacer la necesidad tuya. No, mis hermanos. Es para satisfacer la necesidad del cuerpo. Los dones son para nosotros desarrollarnos aquí. Entonces el Espíritu Santo mira el cuerpo, la iglesia, y dice: aquí hace falta tal cosa. Y lo que falta se lo da a fulano, para que fulano bendiga el resto del cuerpo. O sea, el objetivo no es fulano, es el cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vemos a esa persona ejercitando dones espirituales, creemos, ahí sí es verdad que creemos que es una persona madura y la consultamos a la persona y ese tipo de cosas. Gloria a Dios. Aunque la persona no tenga nada de sabiduría para aconsejar. No estén dando mente que a Dios no le gusta eso. El hecho de usted tener dones espirituales no es una señal de que usted está avanzando en madurez. Gloria al Señor. Y quiero que veamos un ejemplo en la Biblia. Primero a los Corintios 1:7.
1:7, no, léelo desde el 5 al 7, en el capítulo 1. Uno no puede poner ejemplo, que de una vez usted se pone a dar menos. Pastor, repítame la cita. Primera de Corintios 1, lee del 5 hasta el 7. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto tenía todos los dones espirituales. Ahí lo dice el texto, no nos falta nada, ningún don espiritual le falta, lo tenían todos. Todos los dones espirituales estaban en la iglesia de Corinto. Ahora vete al capítulo 3. Lee del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No, no me lo crean a mí. Tenían todos los dones, pero eran niños. O sea, que el hecho de que usted tenga dones no significa que usted es un cristiano maduro. Gloria al Señor. Cuando usted es un cristiano maduro, los dones usted los usa en amor y para edificación y bendición de la iglesia. Gloria al Señor. Usted puede convertirse en este momento. Y en el momento de su conversión, Dios puede darle dones espirituales. Yo no sé lo que pasó con esta jovencita el día que ella confesó al Señor. Ella estaba exactamente aquí. ¿Te acuerdas, hermano? El día que ella confesó al Señor. Y yo estoy seguro que Dios le depositó algo grande a esa muchachita el día que ella se convirtió. Algo grande. El mismo día que se convirtió. Y ella ni siquiera sabía lo que había hecho. Después nosotros tuvimos que explicárselo. Lo que pasa es que tú pasaste adelante, lo que significa esto, nosotros le explicamos lo que significa. Ella ni siquiera sabía eso. O sea, usted puede tener dones espirituales, que el Espíritu los distribuye soberanamente para edificar el cuerpo, y usted no tener nada de poder. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Exaltado sea su nombre. ¿Cómo se consigue la madurez espiritual? Tomando ese libro que cuando usted se convirtió, gloria a Dios, tú te vas a convertir en un momento dado, ¿verdad? No sabe. Que nada más Dios lo sabe. Gloria a Dios. Mira, cuando yo oí la palabra de Dios, yo no sabía que yo me iba a convertir. Dios lo sabía, pues yo también lo sabía. Gloria al Señor. Cuando uno se convierte, uno usualmente no sabe. A excepción de esa gente que tú duras años explicándole, que llegan a un punto ya que ellos pueden predicar el evangelio. Hay gente que tú duras años, gloria al Señor, pero uno no sabe. Uno después que uno va a pasar. Si usted quiere madurar, difícilmente pueda madurar sin conocer la palabra de Dios. Tiene que acercarse a Dios, conocerlo, porque por medio de los dones usted puede tener experiencia con Dios. Pero una cosa es tener experiencia con Dios y otra distinta es conocer a Dios.
Dios se revela en la palabra. Eso que en gracia Dios ha revelado respecto a Él mismo. Usted lo estudia y usted va conociendo a Dios. Y mientras va conociendo a Dios, usted va desarrollando una relación de intimidad con Dios. A Dios le encanta intimar con sus hijos. Gloria al Señor. Por eso yo le digo a ustedes que cuando Dios me dice mi siervo, yo me derrito. A mí no me tiene que decir más nada. Hay gente que para sentirle bien tienen que decirle apóstol, profeta, no. A mí Dios nada más me tiene que decir mi siervo. Dios sabe, yo no necesito más a nadie. Jehová, nomás dígame mi siervo, yo no necesito más. Oye, usted sabe lo que dice Jehová hablando con uno. Eso es demasiado grande. Gloria al Señor. Se madura estudiando la palabra y obedeciendo. Obedeciendo la palabra. Gloria al Señor. No todos caminamos al mismo ritmo. Hay personas que se convierten y a los 2 o 3 años parecen cristianos. Gloria a Dios. A otros les toma más tiempo. Pero no es bueno tener una infancia espiritual prolongada. Gloria al Señor. Hay que salir de eso. Tenemos que empezar a crecer. Tenemos que empezar a crecer. Tenemos que empezar a crecer espiritualmente para dar fruto, sobre todo en esta época. Es una época de engaño de tipo religioso, así lo enseñó Jesús y lo dijo claro. Se lo estoy diciendo antes para que cuando lo vean recuerden que yo le dije, de manera que no se extrañe de nada de lo que usted vea, pero no se coma todo lo que le den en esta época. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Exaltado sea su nombre. A nosotros no nos van a decir eso que le dijo el escritor de los Hebreos ahí. Después de tanto tiempo debiéndose ya maestro, tiene necesidad de que se le enseñe los primeros rudimentos de la palabra. Tenemos que avanzar. Recuerden lo que le dije. Aquí usted nada más necesita la disposición. El resto lo hacemos nosotros. Usted dice, usted llegó aquí y dice, yo quiero aprender la tema, no tiene que decir. Nada más mostrar que usted quiere aprender la palabra de Dios. No se la vamos a enseñar mejor que todo el mundo, porque no somos los mejores maestros. Pero Dios nos ha capacitado para darle lo que Él nos ha dado a nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado, tenemos que avanzar hacia la madurez. No es tiempo para niños. Niños no. Niños, los que se van a convertir hoy. Esos sí son infantes, que nosotros los cuidamos como se cuida un recién nacido. Usted ve con el cuidado especial que un recién nacido necesita. Así uno cuida a su recién nacido. Lo vigila, que no lo piquen los boquitos, le cambia sus pañales y lo atiende. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Yo pudiera alargar este mensaje, pero yo necesito, fíjense como lo voy a expresar, necesito orar por alguna persona que